Estrellas de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Las escuelas no son centros religiosos. Las escuelas son lugares donde los niños van a aprender sobre temas como matemáticas, geografía, ciencias naturales. No son lugares para adoctrinarlos religiosamente ni ideológicamente, así como estoy en contra de que se adoctrinen a los niños en temas ideológicos y progresistas, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con que en la Biblia, digo, en las escuelas, perdón, en las escuelas no se enseñe de ningún tipo de religión, porque desde el momento en que usted, aunque lo diga la ley 4400, que dice que se establece la obligación de la lectura e instrucción de la Biblia en las escuelas públicas y privadas del país, una total y reverenda estupidez, porque desde el momento en que usted agarra y dice, aquí vamos a leer la Biblia en un centro que no pertenece a ninguna denominación religiosa, ya sea cristiano, ya sea católico, ya sea mormón, no sé, adventista, usted está adoctrinando a un grupo de personas que se supone que están yendo a una escuela neutral, porque si sus padres estuvieran interesados en que sus hijos aprendieran sobre historia y geografía bíblica, lo ponen en un colegio o en una escuela con esa, Con con esa esa corriente. línea, con esa línea, con esa corriente. No lo ponen en una escuela que se supone que debe de ser neutral. Entonces, ¿con qué yo sí estoy de acuerdo? Con que en las escuelas se vuelva a introducir lo que es la materia de moral y cívica. Eso sí. Estoy totalmente de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con que se pretenda adoctrinar a los niños con la Biblia, porque no voy a defender ni que se enseñe desde el punto de vista adventista, ni del punto de vista testigo de Jehová, ni desde el punto de vista católico, ni cristiano, porque aunque lean la Biblia, no todos enfocan ni interpretan los versículos eh, como lo hace la otra religión. Tampoco es justo que un niño que pertenezca a, no sé, sea judío y esté en una escuela pública, tenga que salir del aula porque su padre obviamente no va a querer que lo adoctrinen con otro tipo de religión. Entonces ese niño lo están discriminando, lo están segregando porque le están diciendo, ah, mira, tú tienes que salir del aula porque tu papá no te dio autorización para estar aquí en la lectura del día de hoy del versículo de tal gente. Mira, yo tengo una postura y como cristiano, y sé que mis amigos cristianos van a quillarse conmigo, pero Ay, no, a mí me acaban de decir atea lo siento, y de mis todo. amigos. No, Lo, lo, atea me lo dijeron. siento, mis amigos cristianos, pueden llorar, yo les presto un pañuelo, les compro servilleta también si quieren. Pero al final del día, yo no quisiera Le que, donamos una caja de Kleenex. claro, yo no quisiera que mi descendencia sea educada por otra persona sobre religión. La religión es muy familiar, muy personal. Y aunque nosotros solemos cederle, por eso yo decía hace un tiempo, hace unos días, nosotros tenemos el pensamiento comunista aquí, Ujú. adoctrinado, y nosotros estamos acostumbrados a cederle Todo al todo Estado. al Estado, que el Estado enseña a mi hijo inclusive de religión. No, la religión se la enseño yo porque es mi creencia y es mi forma de creerla. Y no podemos defender la familia por un lado y apoyar que el Estado instruya como si fuera una familia por otro. Es que así mismo como existen los ultra izquierdistas, que lo Ujú. hablamos una vez, existan los ultraderechistas. Y todo el que defiende el tema de que se quiera imponer su pensamiento o sus Ujú. creencias es un extremista. Y hay que decirlo, todo el que quiera imponer algo por encima del otro es un extremista. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Hola, le habla Diana. Yo estoy de acuerdo contigo, Noelia,
Yo por eso mismo no he, por ejemplo, bautizado a mis niños, porque yo digo que yo lo voy a dejar elegir a ellos, que ellos determinen a qué religión van a pertenecer. Yo no lo he bautizado, tengo un niño de 11 y una niña de 4 años. Así Yo es. Eso es tampoco, muy mis hijos no se familiar. han bautizado tampoco. Bueno, Hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Sí, buenos días, Noelia, tú sabes que te quiero y Eury también, ¿verdad que sí? sí, adelante, Pero dale en para allá. pero en ese tema diferimos. ¿Tú sabes por qué? Porque la Ley de Educación en su artículo 4, en su capítulo 4, artículo 25 establece que no es obligatoria y que no es un adoctrinamiento, porque lo que establece el reglamento, que no es obligatorio, que es una instrucción, es leer un versículo bíblico después de que se hice la bandera. Porque cabe destacar que aquí hace más de 40 años que se enseñan libros de religión en una asignatura una vez a la semana. De hecho, yo vendí libros de religión por muchos años y di clases de religión casi por 3 años en un colegio, y lo que se hacía era hablar de un versículo bíblico y se giraba en torno a los valores universales. Claro, Ani, pero pero espérate, que son los mismos valores que profesas tú siendo cristiana, siendo atea, siendo satánica. sí, o sea, sí, pero pero mi ciudadanos. pregunta Eso no significa adoctrinar absolutamente nada. Ahora, mi pregunta es, ¿qué daño tan grande hace leer un versículo bíblico en un colegio? O sea, eso no es nada del otro mundo. El padre que no quiera que a su hijo le lean un versículo bíblico, siendo República Dominicana un estado confesional católico ratificado en el 2008 mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, porque esto es un estado católico, esto no es un estado laico ni aconfesional. Debemos de saber que la religión que predomina aquí es la cristiana. El que no le guste, que saque al niño de esa hora y que no le lean el versículo. Ahora bien, en la cárcel sí piden leer la escuela pública Biblia. no. claro que no, no. para eso existen, por eso existen escuelas con Corrientes cristianas evangélicas, católicas, etcétera, etcétera. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buen día, Stephanie. Yo estoy de acuerdo con ustedes y te voy a dar mi punto. Nosotros tuvimos un caso de un primito mío, que él estaba en un colegio católico de monjas. O sea, evidentemente sus padres se equivocaron en la elección del colegio. Y nosotros somos cristianos, no creemos en la adoración a imágenes. Sin embargo, ese colegio, al ser católico, sí lo cree. Y a él lo querían obligar en su clase de religión, obligarlo a ponerle flores, vela, no me acuerdo bien, a una virgen. Ok, yo le expliqué a mi tío porque tú te equivocaste, tú lo pusiste en un colegio católico. Ahora, lo mismo, la que tiene que enseñarle creencias soy yo, la que tengo que enseñar educación sexual a mis hijos soy yo. Entonces el Estado no puede estar formando a mis hijos, somos nosotros, que los padres no quieren asumir esa responsabilidad. Gracias. Es que así mismo, Yo quiero, cuando como Noelia concluya, dar mi opinión divergente, claro está, sobre lo que ustedes están diciendo. así mismo, como se está en contra de que a los niños se le adoctrine sobre ideología de género y sobre todo lo demás, se debe de estar en contra que a los niños se adoctrine de alguna X corriente religiosa, X religión, porque de leer un versículo de la Biblia, tendríamos que leer también un versículo del Talmud, un versículo del Corán, un versículo de los diferentes tipos de libros religiosos que existen y tienen las diferentes religiones, siempre y cuando haya un alumno que pertenezca a ese tipo de religión dentro del centro. Mira. Entonces vamos a durar 1 hora leyendo versículos. Y antes de cederte, Jaime, porque yo sé que tú vienes con un pensamiento disidente y se va a armar la del diablo. Yo dejé que ustedes se expresaran. Sí, cuando yo empiece, abróchense los cinturones. Estamos abrochados. Mira un detalle, algo que dijo Ani, muy importante. Ella dijo que el que no esté de acuerdo con que a su hijo se le lea un versículo que no es nada malo, que no lo tenga ahí. Claro, no es nada malo para el que cree en eso. Esa es la misma línea de pensamiento que tiene la izquierda respecto al adoctrinamiento de transgénero y de decisión sexual. El padre que no quiera que a su hijo se le diga con quién acostarse a los 5 años, problema del padre que no lo tenga en la escuela. Entonces, desde el Estado, la educación debe ser neutral.
Por eso Debe ser neutral en de valores. extremistas y que existen los extremistas en las dos olas. Claro, y digo, neutral en valores. Se puede tomar como Claro. referencia, pero yo no quisiera que en una escuela pública a un hijo mío se le enseñe como, se lee un versículo, pero esa persona hace una reflexión de ese versículo y se lo explica como él entiende. Claro. Entonces, eso es Porque una dicotomía imagínate con lo tú- que yo creo. Imagínate tú a las personas cristianas que estén en un centro y esa persona haga una reflexión católica de ese versículo. Exacto. O la haga adventista. O la haga adventista. O la haga de cualquier otra rama, protestante. de cualquier otra. O sea, al final la religión es muy subjetiva y es muy familiar. Y si nosotros abogamos por una estructura social que prime la familia, entonces lo que tiene que ver con religión y sexualidad, yo entiendo Es que yo entiendo que no tiene que podemos. enseñarse en Lo la casa. primero es, señores, que hay un Espérate, error Jaime, no se conceptual. puede. No me voy a esperar más. No, ya esa Lo ya, primero ya. es que No hay un se error puede, conceptual no se en lo que puede. ustedes están diciendo. Ustedes están hablando de religión y están hablando de Biblia. La Biblia, el libro más vendido en la historia Gran universal. Gran La vaina. Biblia, el primer libro impreso en la imprenta Ok, que se inventó gran cosa. en el mundo. Que lo lean en su El casa. libro que arroja luz sobre muchísimos otros temas, Ajá. ustedes le están dando una connotación errónea y manipulada No, de le religión. estamos- no, no. De religión. No, Espérate. no. Porque Manipulada una no. cosa es religión Porque y tú otra estás- cosa es, espérate, y otra cosa es el libro de la Biblia. El libro de la Biblia está escrito por personas que seguían una corriente religiosa. No está escrito por personas que eran neutras en cuanto Como a la todo el que religión. escribe, cualquier cosa que escribe, piensa en algo, Exactamente, pertenece a una corriente exactamente. filosófica, Entonces- pertenece, entonces vamos a No, quitar los libros y la enseñanza de la entonces tú escuela. te acabas de contradecir. No, claro no, que sí. te es que acabas tú de estás contradecir. diciendo aquí, Te tú acabas estás de diciendo aquí contradecir. Se ve muy que lindo todo desde sencillamente por la Biblia ser un libro que lo utilizan las religiones, necesariamente nosotros tenemos vamos que a llevar hacer? la religión a las escuelas y están equivocados Claro en, que es que sí. en La esa praxis- orientación. la La, praxis difiere Biblia contigo ahí. como libro, pero vamos a leer el como Corán, libro de entonces. también estoy de Vamos a acuerdo leer que el lean Corán, cualquier vamos a leer otro el libro Talmud. Ve. como texto de formación Ah, ok, y de discusión. va. No como un libro para tú llevarlo y imprimirle la religión a esos Pero es que eso muchachos. es lo que pasa. Que no, La eso no es praxis- lo que Claro que pasa. sí. Eso Si es lo tú que le pasa. pones un contexto ¿Qué de vamos a discusión, hacer? No. de discusión. Señores, ¿Qué yo dejé que vamos a ustedes hacer? hablaran. No, pero es que ¿qué vamos Termina a hacer? y tú me des el turno, tú misma. Termina. ¿Qué vamos a hacer con el tema? Claro, yo duré aquí No. 10 minutos en silencio para que ustedes Pero yo no había desarrollaran. acabado, yo no Entonces, había acabado. cuando tú me des el turno, tú misma. No, pero yo no había acabado. ¿Tú me Tranquila. interrumpiste? Desarrolla, tú me des el turno cuando Mira, tú ¿qué vamos a tú me hacer? des el turno. No, la Sí, realidad. estoy siendo la víctima. ¿Qué vamos a hacer con el tema de cuando se habla de Jesús, del Mesías y de todo eso? Y cuando haya un niño que sea de otra religión y su religión no le hable de esa persona. Es optativa. ¿Qué vamos a hacer? Es que puede ser optativa, No, claro mira, que sí. Claro que Mira, no. en Claro las que escuelas sí. públicas se Claro lee el que no. versículo cuando se iza la bandera. Y siempre cuando se iza la bandera se le hace una Eso reflexión. eso lo Sí, hacen eso en las se escuelas. hace. Que llamen los papás de Se la hace. escuela, de los niños de escuela pública. Se hace, eso se hace. Yo he ido a varias escuelas públicas y yo no he Y visto yo eso, también, al y yo sí lo- y yo alisamiento lo- de la y yo lo he bandera. visto. Mira, hubieron escuelas públicas que hasta llevaban cultos evangélicos a las Claro. al Es parqueo. que yo no estoy hablando de eso. Sí, pero es que todo va de la línea. concluyan o sea, con su... No va de la línea. Yo no estoy hablando de eso porque en eso yo no estoy de acuerdo. Pero- o sea, yo no estoy de acuerdo que tú vayas a un centro público a tú querer adoctrinar religiosamente con X o Y religión, sea como se llame, porque no nada más está la religión Pero es que cristiana, sea como se llame. Ahora, el libro de la Biblia como libro de texto y con un componente de tú estudiarlo desde el aspecto crítico y con una mente abierta,
yo creo que es fundamental. Si fuera Para así, las yo estoy de acuerdo. personas, no. Ah, tú Si estás de fuera acuerdo. así, Ah, pero es así es que tiene que ser. como una parte de No. Historia, claro. Ahora ¿Cómo bien, tú vas a pero esa explicar no es el la conflicto? línea. Espérate, Noelia, ¿cómo tú vas a Noelia, explicar pero que esa no es el la conflicto línea. Israel-Palestina sin hablar de la Pero que Biblia? esa no es la Por línea. ejemplo, Espérate, Esa no es la espérate. línea en la yo quiero que que se me diga enseña. aquí cómo. Espera. Noelia, Utilizando otros Noelia. textos, nada más. Ni siquiera como libro de historia ¿Y se por qué no? debe de enseñar. ¿Por ¿Por qué qué? no? Porque hay personas que creen en la evolución. No. Bien, como historia, es que no, se pero da la evolución. se da, no, Se pero- da, claro que hay sí. personas- En el Ahí no, texto Noelia, de espérate. biología, Espérate, química espérate. y toda vaina, Espérate. hablan de Creo eso. que estamos hablando de dos En toda cosas la diferentes. escuela. Creo que estamos Hay hablando de dos cosas personas- diferentes. Mira, hay Ustedes personas- tienen No, espérate. un concepto y Claro que están no. usando la Claro religión, que no. cosa que yo no estoy de acuerdo que usted vaya a decir, por cada quien que elija su religión. mi postura es esta. A ver, creo Ahora, lo que yo estoy diciendo aquí es que la Biblia, como libro de que usted lo puede estudiar, como otros libros también, yo estoy de acuerdo. Una cosa es tú Vamos a estudiar los avanzar. grimorios entonces. Vamos a estudiar los Pero grimorios. que está bien, también. saber no cuesta. Espera. Vamos a estudiar la Biblia Mira, satánica entonces Saber no también. cuesta. Que eso Pero es esos no válido. son A ver. nuestros Estudiar valores todito, tampoco. entonces. Espera, Pero si tú lo puedes poner, yo te voy a decir algo. ¿Y cómo es que estamos creando un sistema educativo sin contradicción? Sí, exacto. ¿Cómo vamos a evolucionar sin un sistema? Sí, Lo que tiene tú que estás haber- diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo. De que cuando tú me leas la Biblia, tú le digas, evalúen este texto y compárelo con otros textos que también son yo creo que estamos hablando de cosas eso no diferentes. se Claro puede que estamos hacer. hablando Es de que cosas espérate. diferentes. Si no, sí, ella- claro eso que no sí. se puede hacer. Eso, ¿Cómo tú me explicas el Pero déjame conflicto hablar. en un aula, sea de Eso estudiante no de se puede primaria, de hacer, secundaria, sí. universitaria? El conflicto Israel-Palestina sin usarme la Biblia como libro de Eso- texto fundamental y básico. no No, se Eso- puede. hay forma existente. Eso No, no, sí. se puede hacer porque desde el momento en que tú adoctrines a los niños desde pequeños leyéndole un versículo de la Biblia, eso es lo que ellos van a considerar Yo no que estoy está, hablando de que leer un está- versículo espérate, bíblico, Jaime, Noelia. Yo estoy está hablando bien. de estudiar la Biblia como texto, Pero, a ver, vamos. como texto para entenderlo. Yo te voy a decir, vamos- tú vas y le lees la historia de Noé a los niños. Yo no te estoy Para hablando que tienen que Para leer los eso. que creen que Noé existió y lo Eso- que pasó no. y lo que pasó Tú con tienes Noé. que saber que ahí se y- van a parar un niño y te Ok, va a decir, ok. No. existe Espérame. alguna evidencia científica que avale eso. Yo creo que estamos hablando Eso de es, cosas. eso es estudiar. Ajá. Me parece No que es que tú estamos- me vas a decir una No. sola posición. Yo creo que estamos hablando de cosas diferentes, pero vamos, el panel está explotando, o sea, vamos con las llamadas el y, tema que- y después continuamos. Vamos. Buenos días. Saludos, buenas. Señores, hay que entender algo, y es que el contexto histórico de nuestra sociedad se fundamenta en nuestros valores judeocristianos. Hace más de 2000 años la sociedad occidental se fundamenta en los valores cristianos. No es lo mismo en República Dominicana que en la India. No es lo mismo en República Dominicana que los países arábicos, porque ellos se fundamentan en otros libros y Así en otras es. tradiciones Muchísimas que no gracias son por su la nuestra. llamada. Entonces, Claro, es así. Y en China leen la Biblia. En China lo que creen en Tao. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Aquí hasta Buenos el otro días, día ¿quién nos habían habla y desde taínos, dónde? 2000 años, pero Muy aquí habían buenos taínos hasta el días. otro día. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Noelia, Gedeón Rodríguez de este lado. Cuéntenos, cálmate. León. Nos hacía falta usted. Les dije los otros días, estoy un poquito ocupado dirigiendo Sí, los sí. entrenamientos, pero miren, yo quiero hacer una pregunta crítica. ¿Cuál es el daño que produce en la formación de nuestros jóvenes? ¿Cómo daña su moral? ¿Cómo daña su conducta? Si nosotros les enseñamos a ellos verdades bíblicas con el criterio de apartar las verdades religiosas o imposiciones Claro, que son cosas doctrinales. distintas. ¿Cómo daña a un adolescente, a la juventud dominicana que yo le enseñe? Mira, hay un libro llamado La Biblia que dice que no debes mentir, que no debes robar, matar. que no robar. debes matar, Eso se murmurar, puede dar en moral y cívica. etcétera. No es necesario la Biblia. ¿Y desde dónde le dirás al joven, al estudiante, que sacase el sustento Claro, ¿de dónde salió eso? histórico para demostrar que esa es una verdad que tiene valor para las sociedades? Tú misma vas a tener que decirle, bueno, esto lo aprendieron nuestras sociedades de un pueblo que tenía un libro llamado La ley de Biblia. Hammurabi, Automáticamente lo te aprendió.
a matar el gallo en la punta. Tiene que ir a un texto, a una base. Yo les escucho por la radio. Muchísimas Claro, y eso gracias, no es Edon. religión. Buenos días. Que nos hable desde dónde. Hacer referencia Muy a buena. un libro no necesariamente significa que tú lo tengas que impartir. Buenos días. ¿Quién nos hable desde dónde? Le habla Carmen Solís desde Santo Domingo. Cuéntanos, Carmen. Rompe, Carmen. Sí, fíjese, en Estados Unidos por los 70 tuvieron la magnífica idea de quitar la Biblia de las escuelas públicas y en general solamente dejarlas en las privadas estrictamente católicas y protestantes. El resultado fue la generación que vino en los 90 a ser parte de la sociedad activa. Y como último resultado estamos viendo los últimos 20 años, toda esta serie de asesinatos y de caos en distintas partes, tanto de Estados Unidos como de países relacionados, así como a la misma depravación sexual, entre otras. En otros países como Australia, cerca del 2000, el que era primer ministro, recibiendo múltiples quejas de algunos musulmanes que se sentían ofendidos de que estaban las Biblias dándolas en las escuelas y en los colegios, y eso ofendía a sus hijos y a sus enseñanzas. Entonces, ese primer ministro tuvo los pantalones de decir públicamente: ustedes son bienvenidos a trabajar en este país, se les ha abierto las puertas. Ustedes son bienvenidos a ser parte de nuestra sociedad. Somos una sociedad que ama al extranjero, pero bajo ningún concepto usted puede decirnos a nosotros qué vamos a enseñar en nuestras escuelas. Ustedes están aquí, reciben la enseñanza. No la quieren, hagan su propia escuela, se lo permitiremos. Pero bajo ningún concepto se van a entrometer en las enseñanzas de este país. Se pueden ir, tienen 3 meses para salir del país. Punto. Claro, pero tú estás hablando de inmigrantes. Aquí estamos hablando de personas dominicanas. Quizás no me quieran meter ahí porque soy hija de familia, o sea, hija de inmigrante, pero por ejemplo tenemos a Eury, que es dominicano de pura cepa, y pues no está de acuerdo, a pesar de que es cristiano y creyente. Sí, es que hay mucho, no está de hay acuerdo. mucho detalle. Buenos días. Buenos No días. es lo que mismo nos la hable desde dónde. religión que hablar en el contexto histórico y en el contexto crítico de un libro tan importante como la Biblia. Claro que sí. Ahí va, Eso es vamos a diferente. hablarlo. Ahí, Porque yo estoy de acuerdo, y tú y yo estamos de acuerdo con lo que es religión. O sea, yo no estoy de acuerdo con que tú vayas a dámele religión a un vamos niño. a leer también el contexto histórico del Corán. Pero claro, a ver, se puede poner en contradicción Vamos a ambas leer cosas. el Claro que contexto sí. histórico de las otras religiones Pero es antiguas. que mira, es que yo me es que eso va a parece. salir de A ver, ahí mismo. Cuando tú digas, No va a oye, salir de ahí claro, mismo, no va a salir de ahí imagínate mismo. hablando del conflicto Israel y Palestina, la división, por qué llegó, por qué esos hermanos se dividieron desde allá y por qué uno cree en una cosa y por qué otro creen en otra. Y que un profesor responsable, porque es que eso es lo que tiene que ocurrir, te diga a ti, ok, este grupo va a explicar, va a estar de parte de Palestina y este grupo va a estar de parte de Israel. Explíqueme y vamos a llegar después a un hacer consenso final. referencia, Claro, hacer- es que es es que, educación. a ver, Hacer referencia de un libro no significa que haya que adoctrinarse en ese libro. enseñarlo. No, es que no es No. enseñarlo. A ver, mira, Claro es que que es están estudiarlo. discutiendo, Es es que que tú- están desde puntos estudiarlo. Pero diferentes. es que las están desde personas puntos que creen diferentes. en la historia bíblica cristiana, o sea, la Biblia, Ujú. son creyentes de la religión cristiana. No necesariamente, no Claro necesariamente. que sí. ¿Cuántos No neces- el libro principal de los ateos es la Biblia para ellos criticarla? Pero Sí. ellos la están estudiando. Es que mira, Ellos es lo que- están estudiando. me y la parece que ambos critican. están Pero que discutiendo de tú cosas no puedes diferentes. decir que esa fue la única historia cuando tú tienes otra religión como el Corán, o sea, El hinduismo, por ejemplo. los musulmanes que te cuentan Entonces la es mentira misma lo de Israel, historia, lo de Israel y Palestina. la misma historia, pero una diferente versión. Entonces, ¿por qué tú vas a decidir enseñarle una y dejar las otras Es que fuera? Tú tienes que dejar que ellos escojan en qué creer. Porque no estamos hablando de hacer esto bien o esto mal. Por eso estoy de acuerdo que se enseñe moral y cívica.
Mira, a mí me parece que ambos están discutiendo desde puntos de vista diferentes, pero vamos con la llamadita, que el panel sigue explotado. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Y la última mía, señores, en octavo, a partir de primero de media, se da historia de las religiones. Y ahí se incluye el hinduismo, el brahmanismo, la religión islámica, se incluye incluso el sincretismo religioso. ¿En qué escuela es eso? Eury y Noelia, en todo, está en el currículum escolar. Eso es mentira, eso es mentira. En la praxis no Claro se que enseña. sí. Eso es No es que se mentira, enseña Ani. Eso se enseña su de libro de eso. Yo texto, cogí pero sí tres se hablan de esos religiones, temas y se les pone a investigar a los Eso sí se niños, habla, claro que está sí. dentro de la asignatura Claro que sí. de ciencias Igual que lo de la sociales. Lo que pasa evolución. es que ustedes no lo sabían. A todos Yo sí nosotros, lo- a pero todos Dios mío, nosotros qué- se qué habló, interés de a descalificar a los todos demás. nosotros se habló No de la lo evolución. sabíamos, Vamos no con la lo- llamada. no lo Buenos días. sabíamos porque no nos lo dieron. Buenas. Buenos días. Mira, ustedes No se tienen que aplica. ser un poquito coherentes con los temas que traen. Es discordante que en el día de ayer Noelia misma inició el programa hablando de que el 27 de septiembre es Día Nacional de la Biblia, según la ley 204-84. Entonces, en ese sentido, si tú vas a apartar la Biblia como lectura básica, no religiosa, vamos a ponerla no religiosa, como lectura básica en las escuelas y colegios, también tú tienes que apartar la Biblia del escudo nacional, que está abierta una Biblia que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Las bases morales de la República Dominicana están sustentadas en el texto sagrado de la Biblia. Entonces tú tienes que ser coherente con los temas que tú traes. Ayer era Día Nacional de la Biblia y hoy proponemos que saquemos la Biblia de las escuelas. No hay coherencia. Pase buen día. No, lo que hay es que ser coherente en Sí. saber interpretar Buenos días. lo que uno dice. Buenos días, espere un minuto. En Ok. saber interpretar lo que uno dice. Una cosa es que sea Día Internacional de la Biblia y se eso mismo, y se diga, mira, dime tu versículo favorito afuera de una escuela, tú eligiendo la religión que a ti te dé tu malditísima gana. Y otra cosa es tú estar en una escuela donde te adoctrinen y te obliguen a escuchar un versículo de la Biblia, tú no siendo creyente. Porque ¿qué va a pasar con todos esos niños que salgan de la fila, ya sea si es después de izar la bandera, o salgan del aula cuando estén leyendo la Biblia? Entonces ellos no van a ser discriminados, entonces vamos a hablar de ideología de género también en la escuela. Tuche, vamos a hablar de toda la Buenos días, que nos hable desde dónde. Es que estamos hablando de lo mismo en puntos diferentes. Buenos días, que nos hable desde dónde. Muy buenos días, familia, muy buenos días. Mire, voy acorde con la llamada anterior y con el respeto de ustedes. Entiendo que están planteando puntos diferentes y deberían de coordinarse un poquito de más. Tenemos que tener presente lo siguiente: educar y formar son cosas diferentes. No hay ningún punto crítico malo aquí en que la Biblia o cualquier tipo de enseñanza no religiosa, y aclaro, se lleve como tipo de formación, porque el hecho de que se trate cualquier texto bíblico no quiere dejar dicho que usted va a hacer adoctrinamiento. Va a pertenecer, o cualquier doctrina, no va a pertenecer. Y esta es la parte que no entendemos, cuál es la discusión que se tiene en este caso, porque no se le va a imponer al niño cuando va a recibir la formación en su hogar. Eso está prácticamente claro. Entonces, no tenemos que hablar de Corán como ejemplo, cuando en este país ni siquiera se sabe lo que es el Corán. Entonces, tenemos que ser un poquito más objetivos e ir directamente al plano que se está hablando en el tema. Buenos días. Gracias por su llamada. Buenos días, que nos hable desde dónde. Buenos días, Gedeón Rodríguez de nuevo. Yo quiero ver si yo estoy claro en lo que estoy escuchando. Noelia está hablando de adoctrinamiento y por el otro lado se está hablando de utilizar la Biblia para enseñanza de temas desde la perspectiva educativa. Sí. Creo que están hablando de dos conceptos diferentes, no se van a poner de acuerdo nunca. Óigame, el pleitico llama audiencia, pero causa algo de confusión. Sí. No, es que lo que se debería de utilizar para enseñar buenos modales, etcétera, etcétera, es moral y cívica. A ver, ¿y de dónde sale eso? ¿De dónde salen esos valores éticos y morales? Desde hace rato. Pero en los libros de moral y cívica no te hablan de Jesús, no te hablan de Noé, no te hablan de etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay que saber
que hay familias que no están de acuerdo con eso y usted no puede Yo no estoy de acuerdo con la evolución y me la dan y me hablan de Charles Darwin y me hablan de toda la teoría que él hizo y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo voy a decirle, mire, sáqueme eso. No, porque se da a cómo nos dieron toda la teoría de evolución aquí. Como que era verdad y batuta. No, a mí no. A mí me dijeron la teoría de evolución, si usted tiene cómo refutarla, venga y refútela. Así fue que a mí me la dieron. Entonces yo estoy de acuerdo que con la Biblia usted haga muchas cosas similares a esa y sobre todo, hay un marco de esos valores que te dicen a ti los 10 mandamientos, que no tiene nada de malo, como llamó un oyente ahí. Absolutamente nada de malo. Es que yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Y en lo que yo estoy de acuerdo con Noelia es en lo siguiente. Cuando tú enseñas la Biblia como doctrina y tú adoctrinas a los hijos de otras personas en base a tus creencias, está mal. Lo vas a hacer igual a leer la Biblia como libro histórico también. Lo estás adoctrinando indirectamente. Déjame, es lo mismo. Permíteme explicarlo. Permíteme explicarlo para que nos podamos entender en la conversación. Al final, vuelvo y digo, adoctrinar, leer versículos, reflexionar sobre ellos y asumirlo desde una postura religiosa dogmática, eso yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a mi hijo de religión le enseño yo. Yo no quiero que ningún maestro, ninguna persona de una corriente religiosa X, en una escuela pública, porque no estamos hablando de colegios privados, no estamos hablando de colegios especializados en eso, no. En una escuela pública, a mi hijo se le enseña de religión como doctrina. Cuando estamos hablando con lo que dice Jaime, que la Biblia sí forme parte del esquema académico como análisis histórico y como análisis de estructura moral de Occidente, eso es muy válido. ¿Por qué? Porque toda la sociedad de Occidente está basamentada. Los profesores que van a impartir esa materia? Toda la sociedad de Occidente está basamentada sobre los valores judeocristianos. ¿Quién aunque va nos guste a ser, o no nos guste. el profesor? ¿Quiénes van a ser los profesores que van a leerla? Independientemente de quién sea el profesor, estamos hablando de una perspectiva académica a una perspectiva dogmática. Estamos hablando de profesores que no saben ni escribir. Tú quieres que separen su tienen que aprender a separarlo. Tienen que aprender. O sea, ahí es donde está el punto. Ya ahí el problema sería el profesor, no el libro de texto. O sea, no la Biblia. Ya ahí el problema sería el maestro, no la Biblia. Exacto. Para mí las dos cosas son un problema. Para mí las dos cosas son un problema. Difiero contigo. Te la puse en las dos esquemas porque creo que estamos hablando de cosas diferentes. Para mí las dos cosas son un problema porque desde el momento en que tú utilizas el libro que es el más importante en una corriente religiosa como texto histórico, tú estás validando esa religión. No necesariamente. Claro que sí. No necesariamente. Buenos días. Buenos días. Porque nosotros no validamos la evolución y está en todos nuestros libros de texto. Buenos días. Muy buenos días, Noelia. Fíjate, sobre temas así, quien no ha leído lo suficiente no tiene derecho a la palabra, se dice en el debate. Es un tema delicado y sí, no solamente el cristianismo sale de la Biblia ni le explica, también el judaísmo y también lo relacionado con el Islam. Lo explica perfectamente de dónde surgió el origen. Y no fue un grupo de hombres que lo escribió pensando en una corriente doctrinal. Hay libros que datan 4,000 años antes de Cristo. Hay libros que son 50 y 60 años después de Cristo. Entonces, hay una serie de libros escritos en distintos puntos geográficos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y es el único que te puede dar la interpretación del mismo. No se trata de interpretárselas a los niños en las escuelas, sino de darle la base de cada uno de esos principios y valores que los van a ayudar a entender que Dios los ama, que Dios los mira y que los cuida, estén o no estén sus padres, y que deben de hacer el bien, independientemente de que los miren o no. Es algo básico. Muchísimas gracias por su llamada. Para los que creen en Dios y para los que creen en el Espíritu Santo.
Es que, Noelia, Ella se respondió ella sola. no necesariamente. o Ella sea, se respondió ella sola, Eury. Ella está hablando de que fue inspirada en es que, Dios, oye, en el Espíritu Santo. Ajá. es Para que lo la, que creen en la eso. religión hebrea Para es lo que transversal en cuanto para a la lo que sociedad creen en moderna. eso. Y el Antiguo Testamento sí es igual en los musulmanes, en los judíos, pero cambia. Pero que eso forma Pero parte luego de la cambia la estructura social historia, entonces moderna. tú estás validando la historia de una de las corrientes. Oye, es que los y últimos dejas 2000 las años. otras. Como en Noelia, todo, no, es que como los en últimos- todo, es que no, pero Noelia, no solo en la Biblia, en todas las corrientes de pensamiento El que hay quiera- divergencia, el porque que si no, no quiera- existieran. El que quiera Y tener, es una que tú vas a coger. el que quiera que a su hijo le lean la Biblia y le enseñen sobre esa historia, que lo ponga en un colegio, eso, que en un colegio El que de tenga su para corriente, pagarlo. el que de quiera, su corriente. el que quiera que lo adoctrinen, que lo pongan en el colegio. Claro. Ahora, la historia como ente social de la Biblia, como efecto social que ha tenido en la sociedad moderna, valga el tanto social, es importante tratarla de manera académica, porque es que nosotros, o sea, todo Occidente está fundamentado sobre valores judeocristianos. Aunque no nos guste, aunque podamos diferir, ahora una cosa es explicar eso y otra cosa es adoctrinar sobre eso. Que ahí en adoctrinar estamos de acuerdo. En educar académicamente estoy de acuerdo con Jaime. Ok, entonces tú te imaginas que después de la bandera se lea un versículo y Dios creó todas las cosas en Con 7 eso días, yo no estoy de bla, acuerdo. bla. No, porque a leer el Yo versículo. no estoy de No, acuerdo no, con eso. con eso yo no tampoco. estoy de Yo estoy de acuerdo. acuerdo, es que sea No. libro de texto, de que usted lo analice, Se lo va a leer estudie un versículo. a profundidad. Vamos a poner el ejemplo. Se acabó el himno nacional y van a leer un versículo. Y van a leer el versículo de que Jesús convirtió El el agua agua en vino. Ujú. Ajá. Ahí yo mismo tengo hasta preguntas. Y ya. Ahí yo tengo hasta preguntas. Pero las respuestas van a ser basadas en la religión. Ahí yo no estoy de acuerdo. Y ahí es donde yo digo, yo no quiero que a mi hijo se le adoctrine dentro ¿Entiendes? de la escuela. Entonces Ahora, tú le vas a leer un versículo y le vas a ir contando una historia, versículo por versículo, todos los días en el acto de la bandera, y el niño indirectamente está siendo adoctrinado. pero es que no necesariamente, que no, porque es que sí. tenemos la Biblia presente Estamos en hablando todo, de Noelia. niños, estamos hablando de Mira, niños. No te imagines adolescente, no. Es que Niños, El, desde asunto, chiquito, el desde asunto chiquito. también es que cuando tú le enseñes la bandera a ese muchacho y el escudo, vamos, señores, a ver qué significan nuestros símbolos patrios. Y él ve ahí, y Dios conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres en la Biblia. Bueno. Tú lo vas a dejar hasta ahí, él te va a profundizar. No, la él Biblia, te va a decir porque qué es la los- Biblia y cómo porque es, y los por qué es. creadores, al final. los creadores de esta nación eran, entre comillas, subrayados y en negrita creyentes, porque sabemos que la masonería y la religión están totalmente divorciadas. Tengo entendido otra cosa. Yo entiendo que eran cristianos y fundamentaron No este eran país en cristianos. base a la fe Ningún que ellos masón- profesaban. Ningún masón es cristiano creyente. Bueno, ellos Bueno, dicen que va- ellos pueden creer en cualquier cosa. Eso es mentira. Y No, porque no van y a al venir final- aquí, no van a no, venir pero al aquí final hay a un decir hecho, otra pero al final cosa. hay un hecho que es palpable. Dios, patria y libertad, nuestra Biblia en la bandera, el único Bueno, país Bueno. eran que está ahí, hay un creyentes. hecho, ¿Cómo yo hay se lo un hecho explicaría? palpable. ¿Cómo yo se lo explicaría? Bueno, mira, los fundadores de esta nación eran creyentes y pues creían en la Biblia y nada. Si tú quieres saber más de la Biblia, tú le dices a tu familia o asiste a una iglesia y Pero es que ya. eso porque enseña no, académicamente, o sea, yo no eso tengo explica yo no académicamente. tengo que Mira, eso es como el adoctrinarlo. profesor de la universidad, profesor, ¿y qué es esto? Y no te profundiza y No, averigua. Y no tú es te lo quedas mismo, bruto, No, te no gradúas es lo te bruto. mismo. queda ahí ya. No es, Bueno. no es Es que lo mismo, no es adoctrinar lo y mismo. enseñar son No dos es lo cosas mismo, diferentes. no es lo Vamos mismo. a leer unos cuantos tweets. Vamos con Ese- los tweets, que estamos en tendencia estamos- número 3 Toda- en República así es. Dominicana con este tema. Toda la enseñanza tiene corrientes de adoctrinación. La ciencia no necesariamente. Pero vamos a leer unos cuantos tweets. El ser humano necesita la palabra de Dios para vivir. Lo me preocupa es que la Biblia sea enseñada fuera de contexto, que se interprete de una forma incorrecta en las escuelas. Eso dice Carlos Alfredo Fabián, y es justamente eso, adoctrinamiento Es y de nivel justamente académico. eso para ti, pero no para mí. Entonces no le ponga, es justamente eso porque yo no pienso así. Está bien, diferimos ahí, Noelia. Aniester Burgos dice, es que la izquierda ha corrido el falso rumor de que leer un versículo y formar en valores judeocristianos
que valores universales es adoctrinar y nada más falso que eso. Dice C. Ramírez, la moral y cívica es moral del Estado y es adoctrinamiento. Muy interesante. Es una realidad. Muy Una interesante. cosa es Dice, que tú respetes las leyes del Estado, y otra cosa muy diferente es que tú tengas que respetar las creencias de una corriente religiosa basadas en un libro. Dice- Porque todas las religiones que utilizan la Biblia es porque son cristianas. Dice Pedro Julio Arias, en la educación pública no se enseña religión, la enseñanza en formación integral humana y religiosa, que es la asignatura, solo se enseña en escuelas de filosofía religiosa. Esa discusión hay que contextualizarla. Dice Mindhacker o Andrea, la religión siempre creará esta clases de controversia. A mi idea, estas ideologías crean más división. Enseñarles a tus hijos el amor al prójimo y respeto a la ley es la mejor religión, aparte de enseñarles que existen lo que las religiones llaman Dios. Tú Dice, ves, ella está de acuerdo. dice Sanjurjo Dominicano, en la escuela donde estudian 2 de mis nietos, el bachillerato, antes de todo leen la Biblia, realizan un cántico, después suben la bandera y suben la bandera. Ese centro es la excelencia de fe y alegría. Yo creo que está bien. Dice Aniester nuevamente, yo nunca he visto una escuela donde se haga un culto y donde se lea ni siquiera el versículo a izar la bandera. Yo le voy a mandar foto a Annie. Porque Pero yo ella sí- llamó y dijo que qué de malo tiene que se lea un versículo después de que se cante el himno. Dice, bueno, estos son la mayoría de los tweets más destacados en el tema. Y estamos calientes, señores. Noelia, tú fuiste quien trajo el tema. Concluya. Concluye, por favor. No, para mí no estoy de acuerdo. El que quiera que a su hijo le enseñen de X religión o de X libro, de una corriente, basado en una corriente religiosa, que lo ponga en un colegio que vaya de acuerdo a su creencia. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.